Muy bien, empezamos con la segunda unidad de la asignatura Derecho Procesal Mercantil. Y esta unidad, aunque parece muy corta, analiza puntos muy importantes de nuestra exposición con el juicio ordinario mercantil, el juicio ejecutivo, el auto de erradicación, desarrollo de la audiencia, la tramitación del juicio ejecutivo mercantil. Esos son los puntos que vamos a analizar a continuación. Juicio ordinario mercantil. Serie concatenada de actos. ¿Qué implica esto, compañeros? Cuando hablamos de esta serie concatenada de actos, mediante los cuales el tribunal, ejerciendo su facultad jurisdiccional, va a resolver una controversia que no tiene planteada una tramitación especial. En este punto, recuerden lo que ya hemos venido comentando. Al no tener una tramitación especial, implica que vamos a desarrollar cada una de estas fases, pues de forma mucho más exhaustiva, de una forma pues mucho más plenaria, ¿no? Ya lo hemos mencionado con antelación. Recordemos entonces en este punto que esto implicaría un juicio ordinario. Tenemos la presentación de la demanda, ¿sale? La admisión, el emplazamiento, la contestación de la demanda, el ofrecimiento y admisión de pruebas, su desahogo, la emisión de una sentencia y su respectivo cumplimiento con la ejecución. Lo que tenemos que hacer en este caso es desarrollar cada una de estas fases hasta llegar a su conclusión. Muy bien. ¿Cuáles son las fases que van a integrar nuestro juicio ordinario en esta materia? Tenemos una fase expositiva, tenemos una etapa de depuración, conciliación y excepciones procesales, una etapa probatoria, una etapa conclusiva de alegatos, etapa resolutiva y la etapa de ejecución. Así se va a ir desarrollando. Vamos a empezar entonces con la primera fase. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos por partes. Empezamos. Muy bien. Primero, la fase expositiva. Tiene su demanda, emplazamiento, se corre traslado, se da contestación y se presenta la figura de la reconvención. Vamos por partes. Ok, ahí va. Ok, tenemos en este caso que una de las partes va a presentar su demanda ante el órgano jurisdiccional. ¿Ok? Muy bien. Aquí vamos. Entonces, presentamos nuestro escrito de demanda. Lo primero que va a hacer el juez en relación a esta solicitud que procesalmente conocemos con el nombre de acción va a ser lo siguiente. Atentos. Sobre esta acción, el órgano jurisdiccional previene, admite o desecha la demanda. En el caso de admitir la demanda, va a proceder a asignar esta causa a un actuario judicial para que este funcionario proceda al respectivo emplazamiento. Con el emplazamiento va a ser de conocimiento a la parte demandada que hay una acción en su contra y entonces le damos la oportunidad
de que éste pueda dar contestación. Corremos traslado, le damos un plazo para dar contestación a la demanda y entonces el demandado tiene que realizar su respectiva contestación. Muy bien. Ok. Acuérdense lo que normalmente ocurre. El actor tiene una pretensión sobre esta acción. Pretensión. Y el demandado opone excepciones cuando realiza su contestación. Muy bien. Ok. Bien. Otro punto importante. Con este tema en particular, mis queridos amigos, recuerden que también tenemos la posibilidad que el demandado presente tenga pretensiones en contra de la parte actora y entonces en este caso se va a actualizar una figura que nosotros conocemos con el nombre de reconvención. ¿Ok? Y en esta reconvención, ahora, mis queridos amigos, vamos a correrle traslado a la parte actora para que conteste la reconvención que ha presentado en su contra la parte demandada. ¿Vamos bien? Entonces, ¿se entiende cada una de las fases que vamos ventilando sobre este juicio ordinario? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya desarrollando la primera fase, vámonos con la segunda fase del proceso ordinario. Ahí va. En esta segunda fase vamos a hablar de la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales. Esto se va a dar en la depuración, conciliación y excepciones procesales. Lo primero que va a hacer el órgano jurisdiccional en este juicio ordinario va a buscar que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio. Las va a combinar a que resuelvan sus diferencias a través de los mecanismos alternos de solución de controversias. Si las partes en este punto llegan a un acuerdo, bueno, el objeto del mismo es resolver el conflicto y entonces vamos a poner fin al mismo. Si se llegara a un acuerdo, ya no tenemos por qué avanzar más allá. Pero si no fuese el caso, compañeros, entonces lo que va a ocurrir en primer lugar es hacer una depuración de este proceso. Acuérdense que el actor presentó su demanda. En esta demanda presentó su teoría del caso, ¿sale? Y sobre esta teoría del caso hay elementos fácticos, normativos y probatorios. ¿Ok? Muy bien. Sobre todo esto que estamos señalando, vamos a hacer una depuración de estos elementos cuáles tienen relación con la litis, si no vamos a depurarlo. De estos fundamentos normativos, cuáles realmente sí son importantes para el asunto que estamos planteando, si no vamos a depurarlo. Y qué medios de prueba estamos ofreciendo y que sean necesarias, que sean desahogadas en juicio. Entonces, en la depuración, lo que no sea relevante en relación a la demanda del actor, en relación a la contestación de la parte demandada, vamos a depurar. Y esto no va a pasar a juicio. ¿Vamos bien? Ok.
Cuando el demandado presenta contestación, se presentan las llamadas excepciones procesales. Sobre estas excepciones procesales, ¿qué va a ocurrir? Bueno, puede presentar excepciones como de cosa juzgada, litispendencia, conexidad de la causa, ¿sale? Por ejemplo, de que no representa la parte procesal, por ejemplo, en un tema de falta de personalidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sobre estas excepciones, tenemos que resolverlas antes de que continuemos con la marcha procesal. ¿Lo vamos comprendiendo, mis queridos amigos? Por ejemplo, si pusiera la parte demandada la excepción de cosa juzgada, lo que va a ocurrir a continuación es que tendríamos que resolverlo. ¿Por qué se considera que este asunto ya es cosa juzgada? ¿Sale? Pudiese ser que ya fue materia de otro juicio, ¿ok? Y ya se resolvió el mismo, o también pudiese ser algún tema de prescripción. Había un plazo para interponer una acción y no se hizo en el plazo indicado, por lo cual, pues se considera que ya no se está en oportunidad procesal de iniciar la acción. Muy bien. Litispendencia. ¿Saben qué? Sobre este juicio que me están planteando, ya hay otra controversia. Otra controversia que está conociendo otro órgano jurisdiccional que conoció con antelación de la acción. Y entonces le pedimos a este órgano que remita todos los autos al juez que en primer lugar está conociendo de esta controversia. ¿Se entiende? Entonces es un tema de litispendencia, conexidad de la causa. Aunque no son los mismos hechos, mis queridos abogados, resulta que sobre este punto vamos a considerar que existe cierta relación. ¿Por qué? Porque son las mismas partes procesales, aunque las prestaciones son distintas. Y para evitar que se dicte una sentencia contradictoria, pues bueno, lo que pedimos que el órgano jurisdiccional que conoció en primer lugar de la causa, pues conozca ambas y en una sola sentencia resuelva esta controversia. Mi estimada Flori Carmen, te escuchamos. Sí, profesor, también faltaría la incompetencia antes de Ah, la también. conexión, Esa porque también no es otra cuestión. Exactamente, Flori Carmen. cuando hay Esa sería intereses, otra excepción procesal. cuando cuando hay intereses personales o que el juez ya conoce se conocen hoy, que no puede no puede llevar a cabo ese caso, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso, pues el juez se tendría que excusar, ¿verdad? Y si no lo Mm, hace, pues presentamos esta excepción de incompetencia por parte del órgano jurisdiccional, que sería otra excepción procesal, por supuesto. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, mis estimados amigos, como ya también agregó nuestra mi estimada compañera Flori Carmen, también podemos mencionar aquí la excepción de incompetencia. El órgano jurisdiccional no se excusó habiendo un motivo por la cual debería de conocer de esta controversia porque de alguna manera tiene un interés jurídico, ¿sale? Entonces se tiene que excusar y si no, pues que de alguna manera se asigna al juez que no tenga una injerencia, que no tenga un interés en esta controversia. Tenemos, por ejemplo, la de falta de personalidad. Imaginen ustedes que este actor, ¿sale? Este actor representará a una persona moral y consideramos que el poder que nos exhibe no lo faculta para
iniciar este tipo de controversias. Por lo tanto, señalamos que no tiene la personalidad este sujeto para comparecer al este juicio. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre en esta segunda fase del proceso ordinario en materia mercantil? Ya mencionamos el tema de que lleguemos a un acuerdo conciliatorio para resolver la controversia y bueno, si no se llega a ese acuerdo, resolvemos las excepciones procesales que se hubiesen presentado durante esta fase, durante la contestación. Muy bien, no podemos continuar con la marcha procesal del juicio si no resolvemos las excepciones procesales. Hasta este segundo punto, ¿está claro? ¿Sí? Llegamos ahora, mis queridos amigos, a la etapa probatoria. En esta etapa probatoria vamos a ofrecer las pruebas, la parte actora, ¿ok? Y de la parte demandada. Muy bien. El órgano jurisdiccional va a calificar si las admite, porque tienen relación con la litis, porque se están ofreciendo en el momento procesal oportuno, porque no se obtuvieron vulnerando ningún derecho fundamental, porque son pruebas que de conformidad con la norma adjetiva tienen que ser desahogadas en juicio. El órgano jurisdiccional las ha admitido a juicio y por lo tanto las vamos a preparar y van a ser materia de desahogo. Muy bien. Ok. Llegamos, mis queridos amigos, ahora a la audiencia de desahogo de pruebas y la formulación de alegatos. Bien, hasta aquí vamos bien, compañeros. ¿Alguna duda, algún comentario que tengamos? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Seguimos. Sobre este punto, vamos a verificar, ahora sí, mis estimados amigos, esta fase que consiste en el desahogo de las pruebas y la formulación de alegatos. Con esto vamos a cerrar la instrucción y vamos a pasar con la facultad del órgano jurisdiccional de emitir una resolución. Podríamos decir que la actividad de los sujetos procesales aquí está concluyendo. El trabajo que teníamos que hacer en nuestra primera parte ya concluido. Ahora le pasamos el balón a la cancha del juez en donde va a emitir una sentencia. Muy bien. Entonces, las partes, va aquí lo que va a ocurrir después de desahogadas las pruebas, el órgano jurisdiccional tomará en cuenta el escrito de demanda del actor, la contestación, ok, las pruebas que fueron admitidas a juicio, su respectivo desahogo y entonces la valoración con la cual el órgano jurisdiccional emitirá una sentencia. Muy bien. Sobre este punto, mis queridos abogados, les da la última oportunidad el órgano jurisdiccional para que en este caso las partes formulen sus respectivos alegatos, que son las últimas manifestaciones que van a emitir antes de que el órgano jurisdiccional emita su sentencia. Normalmente los alegatos van a señalar a ustedes todo lo que ustedes desarrollaron durante la tramitación del juicio. La hipótesis que presentaron en su escrito de demanda se acreditó, ok, las pruebas, las normas que ustedes señalaron en su demanda
fueron debidamente fundadas y motivadas, ok, las pruebas materia del presente juicio, de alguna manera demostraron su pretensión, ¿sale? Y bueno, y en relación de todo esto, si fue acreditado de conformidad con ustedes, van a pedirle al juez que dicte una sentencia que favorezca a las partes que ustedes representan, porque los mismos alegatos va a formular la parte demandada, pero claro, justificando o acreditando su respectiva teoría del caso. Los alegatos se pueden pronunciar en esa misma audiencia después del desahogo de pruebas o se nos da un plazo que puede ser de 3 días en la cual nosotros vamos a formular la contestación de estos alegatos y lo vamos a hacer por medio de un escrito. Muy bien. Ok. Estimados amigos, pues bueno, prácticamente con esto hemos llegado al cierre de instrucción y ahora vamos a pasar el balón a la cancha del órgano jurisdiccional en la etapa llamada resolutiva, en la cual va a emitir una sentencia que pone fin a esta controversia, que debe ser clara, precisa, congruente y bueno, estimados amigos, de quedar firme esta resolución de haber agotado todos los recursos ordinarios y los extraordinarios y ya no habiendo ninguno pendiente por desahogar, lo que nos queda es el tema de su respectiva ejecución. Muy bien, vamos a dar cumplimiento a la resolución dictada por el órgano de primera instancia. ¿Algún comentario de todo lo que ocurrió durante la tramitación de este juicio ordinario? Más o menos van ubicando qué fue, cómo se fue desarrollando. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, muy bien. Profesor, Sí, la escucho. pues nada. Para lo de la contestación de la demanda son 9 días de plazo, ¿verdad? 9 días de plazos, exactamente días hábiles para que para que en este caso la parte demandada dé contestación. De no dar contestación, pues bueno, se está Sí, ya allanando no. la pretensión de la parte actora, ¿no? Y eso implica que no va a tener la oportunidad de ofrecer pruebas, no va a tener la oportunidad de formular alegatos, no va a tener la oportunidad de controvertir la pretensión de la parte actora. Pues, y esto le va a dar muchísimas ventajas procesales, ¿verdad? Ah, Muy bien, sí. Gracias, maestro. a sus órdenes. Muy bien. Después de todo esto que hemos venido platicando, mis queridos abogados, ahora vamos a llegar a el estudio de el juicio ejecutivo mercantil. Muy bien. Juicio ejecutivo mercantil. Vamos a ver que que normalmente se soporta en un documento que tiene aparejada ejecución. Aquí hablamos de documentos públicos, pero también se mencionan documentos privados. Primer lugar, una sentencia firme. ¿Esto qué significa? Bueno, que esta resolución que estamos planteando aquí ya se agotaron todos los recursos ordinarios por la cual la sentencia ha causado estado y como consecuencia solamente lo que resta es su cumplimiento. En este punto, esta sentencia firme es un documento que tiene aparejada ejecución y lo que nos queda en esta fase es verificar su cumplimiento. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Seguimos. Tenemos, por ejemplo, en este caso, un instrumento público que vamos a suscribir ante un notario público. Hay una presunción de legalidad de este documento, salvo prueba en contrario. Por lo mientras, el notario tiene fe de que el acto que se está suscribiendo, pues de alguna manera
es verdadero, salvo prueba en contrario. Y en ese punto, si yo soporto la acción tomando en consideración este instrumento notarial, por supuesto que tiene esa fuerza de un documento que tiene aparejada ejecución. Repito, ahí va. Imaginen ustedes que inicien una controversia, ¿sale? Y que en esta controversia que ustedes están iniciando, la soporten en un contrato privado, ¿sale? De compraventa. Ese contrato privado, ¿podremos decir que es un documento que tiene aparejada ejecución? No, No, ¿verdad? Ah, pero ¿qué tal si suscribimos nosotros un contrato y este contrato se soporta en un instrumento notarial en la cual nosotros comparecemos ante notario y manifestamos la voluntad de suscribir el acto jurídico que estamos señalando en esta escritura? En este punto, consideramos que este documento que celebramos ante este fedatario público es un documento que tiene aparejada ejecución. ¿Entendemos la naturaleza de ambos contratos? sí, profesor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Creo que iban a formular una pregunta, ¿verdad? Los escucho. ¿Era usted, Estela? Sí, profesor, pero ya usted la contestó. Ah, muy bien. No se preocupe, al contrario. Al contrario. Sí, ahora sí, otra vez. Ahora sí la veo. ¿Ya todo bien? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en consideración. En este supuesto, al reconocer ante un fedatario público el acto jurídico que estamos suscribiendo, entonces esto le da una mayor fortaleza y hasta cierto punto hay una presunción de la justificación de mi acción. ¿Sale? Hay una presunción de que mi acción pues es verdadera. Hay una presunción de que tengo pues una pretensión fuerte y firme en contra de la parte demandada. Continuamos. Hablamos también de los documentos privados, pero que estos documentos privados fueron reconocidos judicialmente. ¿Qué significa esto? A ver, significa que este contrato privado que las partes suscribieron, ¿qué creen? Lo reconocen su celebración, ¿sale? Y reconocen el acuerdo que llegaron en ese contrato ante el órgano jurisdiccional. ¿Ok? Entonces, ese reconocimiento de ese documento privado ante el órgano jurisdiccional verifica como un documento que tiene aparejada ejecución. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Ante el juez reconozco la existencia de ese contrato. Ante el juez reconozco que existe una obligación que se encontraba suscrita en ese documento privado. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Sí? Lo mismo, mis queridos abogados, puede ocurrir, por ejemplo, en el tema de la confesión judicial de la deuda. ¿Qué significaría esto? Que las propias partes ante el órgano jurisdiccional reconocen la deuda, reconocen el acuerdo, reconocen que hubo una obligación que no se cumplió. ¿Quedó claro este punto? ¿Sí? Mi Sí, estimado Fernando, te escuchamos, por favor. Entonces, eso quiere decir que entonces ambas partes estaban de acuerdo en el contrato, los pagarés y todos,
pero Aguas, aguas, porque si usted me dice del pagaré, ahí me está hablando de una cuestión ya que de por sí el pagaré, la letra de cambio, el cheque por sí mismo, ya es un documento que tiene aparejada ejecución. inmediata, Ya, desde un inmediata, ya, o principio. sea, exactamente. Ok, pero entonces si ya, bueno, está reconocido el que sí tengo yo una deuda o me comprometo a pagarle, quiere decir que las dos partes están por enteradas y al juez también está de acuerdo en la situación. Sí, por ejemplo, vamos a poner un caso. Vamos a suponer que usted y yo celebramos un contrato privado de compraventa, ¿sale? Sí, Sobre un automóvil. Y ok, reconocemos judicialmente, reconocemos que hay una obligación que no se cumplió, ¿sale? O sea, ese reconocimiento que hacemos de la deuda ante el órgano jurisdiccional es más que suficiente para decir que esa confesión tiene aparejada una ejecución. Esa es la base que nos vamos a tomar como documento base de nuestra acción en un juicio ejecutivo. que sea ¿Me el contrato entiende? de compra-venta. Sí, pero el contrato de compra-venta que nosotros hemos confesado ante el órgano jurisdiccional que asumo que efectivamente ese contrato sí se suscribió, ¿se Ok, entiende? Y que reconocemos el adeudo que ahí se encuentra señalado. ujú, Muy bien, sí, ok. Mi estimada, perfecto. a sus órdenes. Gracias. Bien, mi estimada María de los Ángeles, te escuchamos, por favor. Me quedó una duda, Sí, maestro. dígame. Ok, cuando se celebra un contrato de compraventa, pero con las estipulaciones firmas tu contrato y está todo bien, pero al momento de finalizar el finiquito hay cláusulas ocultas. Ahí cómo se procede. Pero me habla usted de un documento privado, ¿verdad? Sí. Tendría que ser un juicio ordinario mercantil. Ok. O sea, si ese contrato usted lo hubiese celebrado ante un notario público, entonces la cuestión cambiaría, porque hablaríamos de un instrumento que se suscribió ante un fedatario público y en esa situación ese contrato pudiese ser materia de un juicio ejecutivo. Ok, perfecto. O ese mismo contrato que usted y yo celebramos sobre esas cláusulas, las llevamos a un juicio y reconocemos hasta cierto punto las obligaciones derivadas de ese contrato. Entonces, ese contrato privado que reconocemos ante el juez tiene esa fuerza de documento que tiene aparejada ejecución. Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Muy bien. Ok. Los convenios judiciales. ¿Qué significa esto, mis queridos abogados? Bueno, significa que hemos llegado a un acuerdo para solucionar el conflicto ante el órgano jurisdiccional. Esos convenios en los cuales las partes se comprometen a resolver el conflicto, se comprometen a poner fin a esta controversia, de no llegarse a cumplimentar, estos convenios podemos nosotros hacerlos cumplir en la vía ejecutiva. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Ok. Los convenios que celebramos ante la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Sale? Bueno, vamos a ver. Las partes tienen un conflicto. En este caso, las partes son, vamos a hablar de un cliente y un proveedor. En este caso, este cliente y este comerciante o este proveedor celebran un acuerdo ante la Profeco. Y este acuerdo no se cumple por las partes. Este convenio que celebraron ante la Profeco no se cumple. ¿Cómo vamos a hacer que este convenio tenga esa fuerza? ¿Cómo vamos a hacer que ese convenio de alguna manera se cumplimente? La Profeco no tiene esa facultad de hacer cumplir este convenio, ¿eh? ¿Qué hacemos entonces sobre ese convenio para darle esa fortaleza? Para que se complemente el acuerdo que llegamos ante la Profeco. ¿Qué hacemos? ¿Iniciamos un juicio?
ejecutivo mercantil. Maestro, Sí, lo podemos llevar ante un notario para darle el requisito necesario que sea legal para poder meter una demanda. no necesariamente llevarlo ante un notario, porque al final de cuentas la Profeco es una autoridad. Y lo que vamos a hacer sobre ese convenio Ok. que escribimos ante la Profeco y no cumplimos, lo que nos queda a nosotros es hacerlo cumplir a través de un juicio ejecutivo. ¿Sale? Un juicio ejecutivo mercantil. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Ok. También los acuerdos que nosotros celebremos ante los centros de justicia alternativa. Es decir, mucha atención con el ejemplo que vamos a colocar. Imaginen que las partes han celebrado un medio alterno de solución de controversias. Y sobre este medio alterno de solución de controversias, llegaron a un convenio de cómo iban a poner fin a este conflicto que surgió entre las partes. Las dos partes celebraron ese convenio, llegaron a ese acuerdo. Entonces, ¿qué va a ocurrir en relación a este convenio que celebramos en medios alternos? ¿Cómo vamos a hacerlo cumplir si a final de cuentas una de las partes decidió no darle cumplimiento? ¿De algo sirvió lo que desarrollamos en los mecanismos alternos o no sirvió de nada? ¿Cómo hacemos cumplir este convenio? ¿Qué hacemos, compañeros? ¿Qué hacemos? ¿No hacemos nada? Hacerlo Vamos cumplir en la a vía jurídica ejecutiva, hacerlo cumplir en la vía ejecutiva. ejecutiva, Ok, vamos a iniciar un juicio juicio ejecutivo. mercantil. Ok, ¿qué vamos a presentar como documento base de la acción, abogada? El contrato, Bueno, este no fue un contrato. El convenio que el celebramos convenio que, ante... el convenio que realizamos las dos partes. Exactamente, y que una de ellas decidió no cumplir. Entonces vamos a hacerlo cumplir jurisdiccionalmente a través del juicio ejecutivo. ¿Lo entendemos? Sí, Sí. muy bien. Sí. Siguiente. Ahí va. Tenemos las pólizas, tenemos los contratos celebrados ante la figura de un corredor público que interviene en estos actos de naturaleza, pues mercantil. ¿Sale? Acuérdense que en esta materia, en materia mercantil, tenemos a los notarios, pero también tenemos la figura de los corredores públicos. Muy bien, que van a dar fe a actos que sean sobre materia de comercio. Entonces, en este caso, entonces, las pólizas, los contratos y los acuerdos celebrados ante el corredor público tienen esa fuerza ejecutiva y los vamos a hacer cumplir a través de un juicio ejecutivo. ¿Vamos bien? Ok. En el concurso mercantil, la resolución que emitan los contadores en relación a la situación de la empresa, ¿sale? Sobre esa información de los contadores, lo que nos remitan puede ser materia de un juicio ejecutivo. Y los demás documentos que contengan un crédito cierto, exigible y líquido. Aquí omití agregar algo, compañeros. Y entonces también consideramos que tienen aparejada ejecución documentos privados como son los títulos y operaciones de crédito como son los cheques. ¿Qué más, compañeros? Pagarés, Pagaré, Letra de cambio, letra de cambio, letra de cambio, certificado
de depósito, ¿sale? Acciones mercantiles, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿sí? Sí, Muy bien. Mi estimada Estela, te escuchamos, por favor. Profesor, ¿este juicio o este informe que presentan los contadores tiene que incluirse al inicio de la demanda o o en qué parte? Sobre todo va a ser ya durante el desarrollo del concurso mercantil. Si no más recuerdo, ya es cuando se da contestación por parte del comerciante, en la cual sus contadores pues van a dar una información general en relación a la situación financiera de la empresa. Ah, ok. ¿Sale? Gracias. Muy bien. ¿Quedó claro entonces qué documentos tienen aparejada ejecución, compañeros? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, también tenemos en este caso, cuidado con los micrófonos, compañeros, tenemos en este caso también la situación, por ejemplo, de los laudos arbitrales. ¿A qué me refiero con esto? Ahí va. Imaginen que ocurre lo siguiente. Las partes celebran un contrato. ¿Ok? Sobre este contrato, decidieron, a ver, si existe un conflicto entre nosotros derivado de este contrato, llegamos a un acuerdo que lo vamos a solucionar a través de la figura de el arbitraje. ¿Ok? En este arbitraje vamos a cederle la solución del conflicto a un tercero imparcial de naturaleza privada. Este árbitro resuelve de forma imparcial este conflicto, pero ¿qué creen, compañeros? Al final de cuentas, este árbitro, al no ser un ente público, no tiene la facultad de hacer cumplir su laudo. ¿Cómo hacemos cumplir ese laudo que las partes se comprometieron, compañeros? ¿Qué hacemos para cumplimentar ese laudo? ¿Qué vamos a hacer? Se Este tiene que laudo, registrar ¿mandé? ante un juez. Bueno, en este caso, este laudo, como nos comenta mi estimada Estela, va a ser el documento base de la acción para un juicio ejecutivo. Y en ese juicio ejecutivo mercantil vamos a hacer cumplir el laudo que en su momento emitió en este proceso de arbitraje. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Y tenemos también la resolución o la situación en cual se encuentren, en este caso en la administración, dentro de la Asamblea General de Condóminos, que principalmente sería una base con la cual iniciaríamos un juicio, pero principalmente de naturaleza civil. ¿Quedó claro entonces los documentos que tengan aparejada ejecución? ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Seguimos. Presentamos nuestro escrito de demanda, ¿vale? Es lo primero que vamos a hacer nosotros. Aquí está. Presento mi demanda y esta demanda se va a soportar con un documento que tiene aparejada una ejecución. Cuando el órgano jurisdiccional admite a trámite mi demanda, ¿qué va a ocurrir, estimados abogados? ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, pues entonces va a suceder lo que ya hemos platicado con antelación. El órgano jurisdiccional calificará si admite, si previene o si desecha. Y en el caso de admisión, vamos a verificar, mis queridos amigos, que va a dictar un auto de radicación. Y en este auto de radicación, ¿sale?
va a admitir a juicio la de presente demanda, pero lo importante, mis estimados amigos, es que va a solicitar se realice el emplazamiento a la parte demandada y que se lleve el auto exequendo, con el que vamos a trabar un embargo sobre los bienes del demandado. ¿Vamos bien? Ok, entonces vamos a ver qué contiene nuestro auto de radicación. Ahí va. Muy bien. Presentamos nuestra demanda. ¿La acompañamos de qué, abogados? ¿De qué la acompañamos? Del pagaré. Del pagaré, la letra de cambio, del contrato celebrado ante un notario público, del contrato celebrado ante un corredor público, del acuerdo que suscribimos ante la Profeco, del acuerdo celebrado en justicia alternativa, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Ok, continuamos y vamos a verificar que con este auto de radicación vamos a requerir el pago al deudor y si este deudor no paga, vamos a embargar bienes suficientes para cubrir la deuda. Muy bien. En este punto, los gastos y costas vamos a ponerlo bajo la responsabilidad del actor, el acreedor, y en este caso vamos a designar un depositario para la custodia de estos bienes. Bien, el auto exequendo. ¿Qué es? Atentos con este auto exequendo, que es una de las piezas fundamentales del juicio ejecutivo. Auto exequendo. También se le conoce con el nombre de auto de ejecución. ¿Qué ocurre, compañeros? El auto recaído sobre este emplazamiento que tiene como base un documento que tiene aparejada ejecución. ¿Cómo se va a realizar este auto exequendo? Paso número 1. ¿Qué requerimos, abogados, en el primer paso? Le pedimos Demanda. el pago. El pago. Si no tienes o no pagas este crédito que tienes pendiente, vamos a proceder al embargo precautorio. Primero tiene la posibilidad de designar bienes el propio deudor. Si este no los designa, bueno, quien va a designar los bienes es el acreedor. ¿Sale? Realizamos como tal la diligencia de embargo, emplazamos a juicio a la parte demandada y le damos un plazo de 9 días para la contestación. ¿Vamos bien, mis queridos abogados? ¿Se va entendiendo, sí o no? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué contiene este auto exequendo? Ahí va. ¿Cuál es el juicio que estamos iniciando, abogados? ¿Es un juicio ejecutivo? Mercantil. Mercantil. Iniciamos entonces con el auto admisorio. Muy bien. Aquí vamos a empezar. Se va a sentar la razón. Texcoco, Estado de México, a mayo 14 del año 2012, siendo las 9:15, con fundamento en el artículo 1055, fracción 7 y 1066 del Código de Comercio, la Secretaría da cuenta al juez de conformidad de la promoción 5096 y documentos que se le escriben en oficialidad de partes del juzgado, presentados contra el señor fulanito de tal, a efecto de acordar lo conducente. Empezamos. Ahí va. Muy bien. Vía jurisdiccional. La vía ejecutiva
mercantil. Ahí va. Vía ejecutiva mercantil. En ejercicio de la acción por la cantidad de 3 millones de pesos. Muy bien. Se dice registre en libro de gobierno y fórmese expediente. Y en este punto se lleva a cabo el auto exequendo en el cual se admite la presente demanda y entonces vamos a requerirle el pago. Si no realiza el pago correspondiente, se le embarguen bienes suficientes para garantizar el monto del crédito principal, se emplace a juicio a la parte demandada. Bueno, aquí dice, bueno, se le va a dar un plazo, si no me recuerdo, 9 días. Hubo un cambio por ahí, pero vamos a revisarlo. Se le da un plazo para que dé contestación a la demanda. Y bueno, estimados amigos, vamos a verificar en este punto los fundamentos de derecho. Y bueno, en este punto vamos a verificar que invita en estos fundamentos de derecho a la celebración de medios alternos de solución de controversias para encontrar una solución al presente conflicto. Notifíquese lo acordado. El licenciado Víctor Damián Alarcón, juez 90º civil en la ciudad de Texcoco, Estado de México, y su secretario de acuerdos, que en este caso es la licenciada Ana Blas Pérez, quien autoriza y da fe. Ahí tenemos el contenido del auto admisorio y principalmente del auto exequendo. ¿Dudas sobre el auto admisorio y el auto exequendo, mis queridos amigos? ¿Algún comentario que tengamos sobre la naturaleza del auto exequendo? ¿Sí está claro? Sí, muy bien. Desarrollo de la audiencia. Ahí va. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Punto número 1. En esta diligencia se inicia con el requerimiento de pago al deudor o a la persona que atienda esta diligencia. ¿Vamos bien? Ok, entonces, lo primero que hacemos, llegamos al domicilio del deudor y le decimos, señor, le requerimos del pago de 1 millón de pesos que usted tiene en contra de la parte actora. ¿Tiene dinero para pagar este adeudo que usted tiene? Considerando que aunque usted lo pague, no significa que le esté dando la razón ya a la parte actora. ¿Sale? Ahí fue el Cuidado, Free cuidado, Fire, güey. micrófono. Cuidado, cuidado, Juega compañero. PUBG mejor, güey. Cuidado, compañeros. Cuidado, mi estimado Ramiro, se le abrió su micrófono. Cuidado. Muy bien. Ok. Entonces, a ver, no porque lo pague significa que se está allanando la pretensión del actor, ¿eh? Pero está haciendo un pago en garantía, de ser el caso. ¿Vamos bien? Si pagara, acuérdense que el pago solamente es en garantía. No se ha resuelto la controversia, pero bueno, ya no vamos a realizar el embargo de bienes. ¿Hasta aquí está claro? Ok, en el Sí, caso, ay, sí, perdón. sí, Entonces, le pedimos el pago. Si ajá, si la persona lo hace, ya no le hacemos el embargo precautorio. porque ya En pagó en caso, garantía, ya pagó en garantía. y si no lo hace, no hace el pago, le hacemos el embargo precautorio y le tiene la posibilidad de que él designe qué bienes, ¿no? El adeudor. Y si no, yo como acreedora, los escojo, digo, ¿no? Lo haré. Exactamente. Siempre y cuando acuérdese que hay ciertas restricciones sobre bienes que pueden ser objetos de embargo. Por ejemplo, los instrumentos de trabajo no pueden ser objetos de embargo. Muy bien, Ah, ok. ¿sale? Los Solo, instrumentos o insumos domésticos tampoco pueden ser objetos de embargo. Por ok. ejemplo, si yo fuera un taxista y se encontrara en mi domicilio mi taxi, usted no lo puede embargar porque es mi Sino con quién instrumento de paga, ¿no? trabajo, Sí. ¿vale?
Sí. Si yo tengo mi computadora personal y con ella desempeño mi función, no puedo embargarla, porque es mi instrumento de trabajo, es lo que yo necesito para, pues, obtener mis recursos. Ah, pero si tengo mi pantalla plana y tengo mis equipos de sonido y todo, bueno, eso sí puede ser materia de embargo. ¿Se entiende? Muy bien. Mi estimado Rafael, te escuchamos, por favor. Profe, por ejemplo, en un domicilio, si estuvo habitando una persona por cierto tiempo, lo deja y deja deudas en el domicilio y ya ha de cuenta que el dueño que le estaba rentando toma la propiedad, le pueden embargar al dueño. Pues lo que tendría que usted que acreditar en esa diligencia, que usted Ujú. es el titular, es el propietario de esos bienes y que usted no tiene ninguna relación con la parte demandada. O sea, eso es lo que tendría que usted que verificar. Posiblemente, si ya está ordenada la diligencia, se va a llevar el embargo, pero usted podrá presentar recursos contra ese embargo y lo que va a ocurrir, mi estimado Rafael, es de que se va a dejar sin efectos lo actuado en ese embargo y se tendrán que liberar los bienes. Y ¿Se entiende? el daño moral que me van a ocasionar. ¿Mandé? Y el daño moral que me van a ocasionar ahí con los vecinos. Pues bueno, sí, esa es una situación, es un acto de molestia que le van a generar, pero por eso hay que tener mucha precaución. En ese caso, demostrar, ¿sabe qué? Yo soy el titular de estos bienes y y no me puedes embargar porque yo no tengo ninguna relación con el acreedor, ¿no? Sí, porque muchas veces eso ocurre, ¿eh? Se señalan bienes, a lo mejor se rentaba y no tiene ningún vínculo con los bienes que tiene que es el propietario del bien. Pero por lo mientras, pues se va a llevar a cabo la diligencia de embargo, ¿no? O sea que ahí Por tiene que... ejemplo, vamos a poner un ejemplo, mi estimado Rafael, que usted en mi propiedad tiene algunos bienes que me encargó, ¿sale? Y resulta que esos bienes los embargaron. Y usted va a iniciar, pues de alguna manera, va a oponer una excepción sobre esos bienes materiales del embargo, diciendo, a ver, ya lo embargaste a él, está bien, pero ¿qué crees? Esa televisión, ese estéreo y ese equipo de cómputo que embargaste son míos y te lo demuestro con las facturas. Por lo tanto, saca esos bienes del embargo y regrésamelos. ¿Qué pasa si no, o sea, por lo general no tendemos a guardar facturas y todo ese tipo de cosas, maestro? Pues ahí está la Pues, dificultad, mi estimado amigo. Ahí está la pues, dificultad. Si pues usted hay no muchas tiene facturas que se borran. Si usted no tiene esa precaución, van a ser materia de embargo, porque está muy difícil. O sea, sí lo entiendo, ¿eh? Lo comprendo totalmente. Entonces, a ver, hay una presunción. Los bienes muebles que se encuentren dentro del inmueble en materia de la diligencia de embargo se consideran del propietario. Entonces, si yo soy el propietario y yo soy embargado, los bienes que se encuentran ahí podrán ser materia de esa diligencia, salvo que se demuestre que el titular de esos bienes es otra persona. ¿Y cuál es el mejor documento para acreditar la propiedad? Pues una factura, un título de propiedad, una nota de remisión, un ticket de que señale que es mi propiedad, etcétera, etcétera. Tendríamos que tener ese, esos elementos para, pues, que no sea la materia del embargo, ¿no? Como O usted lo sea que dice. no basta con que la propiedad esté a tu nombre y que no tengas ni una relación con la otra Ah, persona ahí está, en ahí es ese una pago. cuestión distinta. A ver, ahí es una cuestión distinta a lo que voy. A ver, imaginemos lo siguiente. Vamos a emplazamos a juicio, en este caso en particular, a esta señora María Pérez, ¿vale? Ella es la deudora de la acción ejecutiva que estoy iniciando. Pero resulta que la propiedad no es de esta señora María Pérez. La propiedad es de la señora Herminia, ¿sale? Muy bien. Y ella, en esa diligencia, me dice, a ver, nada que ver con esa persona que usted me está señalando, ¿sale? Nada que ver. Es más, yo te voy a demostrar que esta propiedad donde está realizando el embargo, yo soy la dueña y te demuestro
actuario que tengo yo el título de propiedad inscrito en el registro público de la propiedad, en la cual me señala que yo soy la titular. Sería muy difícil que usted se encuentre preparado con esto en el momento de la diligencia, mi estimado Rafael. Sería muy complicado que usted lo tenga ya esto bien preparado. ¿Sale? Si lo tuviese, qué bueno. Pero si no, la diligencia se va a llevar. Inclusive, le van a generar actos de molestia a su cliente. Pero usted ya prepara esto para que esa diligencia la deje sin efectos y le regresen los bienes. Si usted O sea, tiene todo esto prevenido con antelación, adelante, no se tendrá que llevar a cabo la diligencia, pero es muy difícil que lo tenga usted preparado esto. Muy complicado. ¿Se entiende? ¿esos tipos de documentos tienen algún tipo de vigencia? Pues mire, usted va a exhibir un instrumento, una escritura pública, si la tiene, pero difícilmente usted va a exhibir una constancia de registro público que dice que usted es propietario, ¿verdad? Difícilmente lo va a tener, a menos que por ahí alguien le haya dicho, ¿sabes qué? Te van a demandar y van a afectar tu inmueble. Cuidadito porque mira, lo van a afectar. Lo que pasa es que es muy común, ¿eh? A ver, es muy común que ocurra esto y es una situación también que le voy a ser muy franco. ¿Cuántos inmuebles realmente se encuentran regularizados? ¿Cuántos? Muy pocos. A veces los hijos, por el hecho de ser hijos, creen que pueden disponer de los bienes de sus padres y los señalan, pues señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones y para cumplir con sus obligaciones. ¿Sale? Muchas veces los propios arrendatarios así lo consideran. Si no tenemos el tino de celebrar un contrato de arrendamiento, compañeros. O sea, son muchas circunstancias que llevan a este punto. ¿Sale? Son muchas circunstancias que llevan a este punto. Normalmente hay una situación no muy regular sobre los bienes y por eso se llevan a cabo las diligencias de embargo. Es de que, de verdad, yo he escuchado muchísimos casos, compañeros, que me dicen, o sea, se embargan los bienes propiedad de los padres y ¿saben quiénes son los deudores? Los hijos. Ahí están, ¿eh? Los hijos señalaron ese bien y se lleva a cabo la diligencia. Y si los papás no tenían esa posibilidad de mostrar que los bienes son de ellos, en un instrumento público, en un certificado emitido por el Registro Público de Libertad de Gravámenes, etcétera, etcétera, se va a llevar a cabo la diligencia, mi estimado Rafael. Se va a llevar a cabo la diligencia. Ese es el Pero punto. en una segunda instancia sí se puede conseguir esa documentación y ir a presentarlo para que te regresen. Exactamente. ¿Para qué? Para que todo lo actuado en esa diligencia se revoque. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Muchas gracias, maestro. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? ¿Ok? Muy bien. Ahí va. Si no se hace el pago, ¿sale? Se le va a requerir al demandado para que señalen bienes que garanticen, mis queridos amigos, que garanticen que, en este caso, la deuda principal. Y si no los señala, compañeros, ¿quién los va a señalar? La parte demandada, la parte actora. Entonces, le damos esa posibilidad. No lo señalas, pues bueno, ahora vamos a pasar a la parte actora que va a señalar los bienes. El actuario judicial, en este punto, va a hacer una cédula de notificación que va a contener la orden de embargo y va a dejar una copia, en este caso, al demandado. Muy bien. Y además le va a correr traslado de la demanda con los documentos base de la acción. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ok.
Lo que mencionamos, mi estimado Rafael, mucha atención. Esto es algo que mencionamos. Decimos, la diligencia de embargo, mis queridos amigos, no se puede suspender por ningún motivo. ¿Ok? Se va a llevar a cabo esta diligencia. Se van a dejar salvaguardados los derechos del deudor para hacerlos valer como le convenga. ¿Vamos bien? Posiblemente en ese momento usted no pueda evitar esta diligencia, mi estimado Rafael, pero posteriormente usted tiene la posibilidad de hacer valer estos derechos. ¿Lo entendemos? Sobre todo, normalmente en este principio hay que ser muy realistas, mi estimado Rafael. ¿Ya tenemos la representación de un abogado? No la tenemos, ¿verdad? Es más, cuando acudimos con el abogado, ya es porque ya nos embargaron, ¿o no es así? Ya nos embargaron. Entonces, ¿ahora qué nos corresponde hacer a nosotros como abogados, compañeros? Pues ya, ahora sí, vamos a revisar. A ver, lo embargaron a usted. ¿Usted tiene algo que ver con el acreedor? Bueno, es mi hijo. Bueno, su hijo ya está bastante grandecito, ya tiene hasta 40 años y tiene que responder por sus obligaciones con sus bienes. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿la propiedad se encuentra a su nombre? No, que sí se encuentra a mi nombre. Va a ver, enséñame en su instrumento público y vamos a pedirle al registro público de la propiedad que nos exhiba un certificado de libertad de gravámenes. ¿Para qué, compañeros? Para que yo presente una promoción en la cual le voy a decir al órgano jurisdiccional que esa diligencia quede sin ningún efecto porque se embargó bienes de una persona que nada tiene que ver con esta causa que se está ventilando, salvo que hubiese participado como en un contrato de fianza como fiador y que se comprometa a responder en caso de incumplimiento del deudor principal. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, Sí. sí, ¿Sí? profesor. No. Profesor, ¿Sí? y por ejemplo, se me ocurre algo muy bobo, pero cuando los hijos se me ocurre que viven en la casa de ahí de los papás, pero decidieron hacerse de bienes y ambos cooperaron, tanto los papás como los hijos. Pero si se trata del embargo, pues también van a afectar a los papás, ¿no? Por eso recuerde la presunción. A ver, Ajá. los bienes muebles que se encuentren dentro de un inmueble se consideran propiedad del titular del bien inmueble. ¿Sale? Es decir, Ajá. si los hijos tienen ahí televisiones, tienen lavadoras, tienen algunos instrumentos que ocupan ahí dentro de su vida cotidiana, se consideran parte del bien inmueble de los padres. Es decir, en ese supuesto pudiésemos tener un elemento para decir que no pueden ser embargados, ¿me entiende? Salvo que el acreedor diga, a ver, señor, yo tengo estos elementos que demuestran que tú eres el propietario de esa pantalla, de ese automóvil, de esas joyas, etcétera, etcétera. Si lo tuviese, pues bueno, otra cuestión sería porque entonces sí pudiesen ser materia del embargo. Ah, sí, con razón también luego muchas de las veces, pues también les sirve, si los hijos son los que están debiendo, ¿no? Pues les sirve como esconderse tras las faldas de los papás y decir, sí que eso es tuyo y a mí nada me van a embargar porque puedo decir que yo no tengo nada, ¿no? Y de aquí a que la otra persona compruebe o diga que efectivamente tú eres dueño de ese auto, de esa pantalla o de esos cuadros, esas pinturas carísimas o algo, pues está en chino, ¿no? Sí, y a veces también se comete fraude de acreedores, y hay que tener mucho cuidado porque entonces tendríamos que hacer otra acción. Por ejemplo, la acción paulana o la acción contra simulación de actos jurídicos. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí ya me dieron el pitazo de que me van a demandar, ¿eh? Ya por ahí tengo esa noción. Ah, sí. Como soy una persona que debe, digo, híjole, me van a embargar, van a ir contra mis bienes. Entonces yo, Héctor, digo, se los voy a donar a mi compadre, ¿sale? Se los voy a Ajá. transmitir a mi compadre Alex para que él, de alguna manera, pasen, entre comillas, a su propiedad, ¿ok?
para que cuando tú llegues y me quieras emplazar a juicio en ese ejecutivo mercantil, pues diga, pues bueno, ¿qué crees? No tengo bienes. ¿Qué me vas a embargar si no tengo, pues absolutamente nada? ¿Sobre qué me quieres causar una afectación? Esta es una acción pauliana. Lo que tendríamos que hacer primero, tendríamos que dejar sin efectos esta transmisión, que lo único que hice es para quedar en estado de insolvencia. Y ahora sí, dejando sin efectos la acción, ese acto jurídico, los bienes van a regresar a mi propiedad y entonces ahora sí vas a llevar a cabo la diligencia de embargo. ¿Se entendió? Sí, profesor, correcto. Y ya ¿Sí? si yo me entero que esta persona llevó a cabo la acción pauliana, No. A ver, la acción pauliana es lo que usted va a iniciar para dejar sin efectos esto. O sea, lo que usted se enteró que este cuate transmitió sus bienes, pues para no ajá, cumplir con su obligación. exacto, sí, La acción que usted va a iniciar es la acción pauliana, para ajá. que regresen los bienes al propietario y ya una vez regresando los bienes, ahora sí, trae un embargo sobre ellos. ¿Se Ajá. entiende? Ok, sí, ¿Sí? ya entendí, profesor. Ujú. Perfecto. Ujú. Muchísimas gracias. Aguas, que la gente sí es muy sucia para no cumplir con sus obligaciones, ¿eh? Sí, pues sí lo hay, profesor, y pues también los abogados que se saben todos estos movimientos, pues Pues son los que, ya por ahí lo asesoraron antes, ¿ah? sí, No, y luego también somos muy obvios que vamos a demandar, ¿eh? A veces somos muy obvios y damos muchos indicios de que vamos a iniciar una acción en contra. Entonces, por eso creo que hay que mantenerlo en un bajo perfil el anonimato. para que no prevengamos al deudor, ¿no? Hasta en el Face lo publican, Sí, pues muchas veces ahí le se damos van a la vengar. noticia, ¿verdad? Sí. Ahí le damos la noticia, pero bueno, hay que tener precaución en esto. Mi estimado Adrián, te escuchamos, por favor. Gracias, Lick. Yo tengo una duda. Supongamos que el deudor tiene una deuda, no sé, de 1 millón de pesos. Eh, bueno, no creo que se pueda pagar lo impagable, ¿no? O sea, ¿cómo podría pagar esa deuda? ¿Existe una reestructuración de una deuda o algo así? O sea, lo que usted, a ver, lo que quiero entender, vamos a poner lo siguiente. Ok. Vamos a poner que no actúa de mala fe, ¿sale? El adeudo que usted tiene, ¿sale? El adeudo que usted tiene es por la cantidad de 2 millones. Pero sin embargo, de forma muy real, su patrimonio es de 1 millón, ¿sale? Es decir, el adeudo que usted tiene rebasa su patrimonio. Efectivamente, nadie está obligado a lo imposible. Le trabaríamos un embargo solamente sobre estos bienes, ¿sale? Sin dejarlo tampoco en insolvencia porque requiere un mínimo vital para subsistir, ¿eh? Y eso el juez lo va a tomar en consideración. Entonces solamente pudiésemos trabar un embargo, por lo menos sobre algunos bienes, y de alguna manera, hasta en cuanto usted pueda tener acceso a más bienes, pues vamos a ir procediendo a ampliar, pues en este caso, pues la situación del embargo. Y si no quedase de otra, pues nadie está obligado a lo imposible. Podríamos decir, bueno, no tienes cómo cumplir con la obligación, solamente puedes acreditar esto. Bueno, pues podemos llegar a un acuerdo o en todo caso, pues decir, pues vas a ir cumpliendo tus obligaciones y te damos un plazo para el cumplimiento de las mismas, ¿no? No sé si me doy a entender, mi estimado Adrián, porque a veces las deudas sí rebasan nuestro patrimonio, ¿eh? Entonces, ni siquiera es suficiente con los bienes que tengo, ni siquiera con eso alcanzo. Muy bien. Sí, sí, Entonces, a lo mejor gracias. se nos puede establecer un plazo para cumplir con las obligaciones y trabar un embargo sobre los bienes que tengamos, sin que nos dejen en estado de insolvencia, ¿eh? Porque tampoco el juez nos puede dejar en la calle, ¿eh? Tampoco nos puede dejar sin nada. Sí, es Sí, decir, requerimos mínimos vitales para subsistir. Y eso, por por eso, ejemplo,
Sí. Hay muchos casos, por ejemplo, no sé, que sacan casas, ¿no? De constructoras y dejan de pagar y llega el adeudo, no sé, a más, o sea, el interés llega a sobrepasar de lo que cuesta el bien, ¿no? Supongamos que el crédito fue de 700,000 y el interés que ya por dejar de pagar sobrepasó esa cantidad, ahí que procede, le quitan la casa, o yo que tengo entendido, no les quitan la casa, ¿o sí? No, a ver, la materia del embargo va a ser sobre bienes muebles, ¿sale? Bienes muebles, ¿ok? Si al final de cuentas del remate de esos bienes no fuese suficiente, salvo que hubiese una garantía sobre ese bien inmueble a través de una hipoteca, pues otra cosa sería porque entonces ahora sí, ese bien se pone a remate y de la venta de ese bien, pues bueno, se garantiza el cumplimiento de la obligación, pero eso sería que el inmueble hubiese estado sujeto a una garantía hipotecaria. Pero ¿cómo llegan a eso? Esa casa tiene que estar liquidada para poder llegar a la hipoteca, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, vamos a poner, usted tiene un inmueble y yo le otorgo un crédito. Soy una empresa que otorga créditos y para garantizar que usted me va a cumplir con la obligación, constituimos una hipoteca sobre el bien inmueble. ¿Esto qué implicaría? Que ante la falta de cumplimiento de usted, yo tengo una acción que voy a iniciar sobre ese bien inmueble, con la cual, al final de cuentas, pues voy a llevarlo voy a rematarlo en caso de su incumplimiento y en ese supuesto, pues bueno, ya se cumplirá con la suerte principal y los accesorios, siempre y cuando ese inmueble se haya dejado en garantía. Pero el tema del embargo no va a ser sobre ese bien inmueble, será sobre los bienes muebles que se van a poner en garantía. Ok, ¿Sí? sí, Muy bien. gracias. Muy bien, mi estimado Francisco, ibas a preguntar algo, te escuchamos, por favor. Al principio del tema, el comentario iba en base a que se pudiera realizar un convenio judicial. O sea, eso también es un hecho, es decir, al final de cuentas, pudiésemos llegar a un acuerdo y a lo mejor hasta se lleva a cabo el embargo, pero vamos a llegar a un acuerdo, decir, ¿sabes qué? Pues bueno, te debo tal cantidad, ¿qué te parece si damos un plazo para que yo te pueda pagar? ¿Sale? No se cierre la presente causa, simplemente que el juez nos dé un plazo para que yo pueda cumplir con esta obligación y bueno, pues lleguemos a una satisfacción en esta controversia que existe, ¿no? Puede ser también que lleguemos a un convenio, por supuesto. Sobre todo en estas materias, compañeros, lo que importa más es el tema de la autonomía de la voluntad, lo que importa más es el acuerdo que las partes suscriban, siempre y cuando no se menoscaben derechos de terceros. ¿Muy bien? Ok. Ok, muy bien. Ahí va. A grosso modo, vemos nosotros el desarrollo de la audiencia. Tenemos una fase preliminar, una fase expositiva, una fase probatoria, una fase impugnativa y una fase ejecutiva. Fase preliminar. Por ejemplo, aquí vemos, estimados amigos, el tema de medios preparatorios. ¿Qué harían ustedes antes de iniciar un juicio ejecutivo, compañeros, como medios preparatorios? ¿Qué pudiesen hacer? Por ejemplo, Verificar todas las pruebas procesales. pedirle información al registro público de la propiedad, qué bienes inmuebles, ¿sale? Se encuentran a nombre del demandado, de la persona que voy a llevar a juicio, ¿sale? Podré investigar qué bienes, con qué bienes tiene el deudor. Necesito investigar si se encuentra casado, su régimen patrimonial, ¿eh? ¿Por qué, compañeros? Porque si se encontrara casado bajo el régimen de sociedad conyugal, en causabiencia yo no solamente demando al señor fulanito de tal, también voy a demandar a su esposa o a su esposo, según sea el caso. ¿Se entiende? ¿Sí o no? O sea, yo tengo que prepararme, ¿eh? Tengo que verificar. Y si ya por ahí me enteré de que el demandado
para quedar en estado de insolvencia, transmitió sus bienes a un tercero, bueno, antes de que yo inicie este juicio ejecutivo, primero tendría que desarrollar la acción pauliana. ¿Se entiende? Esta acción pauliana tendría por objeto dejar sin efectos este acto que hemos señalado con antelación para que regresen los bienes al demandado y entonces sí pueda realizar la diligencia de embargo en su contra. ¿Vamos bien? ¿Sí? Como medida cautelar, cuando yo presente mi demanda, mis queridos abogados, voy a pedirle al juez. Le voy a pedir, por ejemplo, que gire oficio al registro público de la propiedad y en el folio del inmueble se trabe un embargo precautorio o se haga la inscripción, por ejemplo, de la demanda. ¿Para qué hago esto, compañeros? Para cerrar registro y para que este sujeto no cometa fraude de acreedores. Me voy preparando. La fase preliminar es una fase de preparación. ¿Vamos bien? Porque esa fase preliminar le va a dar fortaleza a mi fase expositiva. Cuando yo presente mi demanda, mis queridos amigos, pues de alguna manera yo ya antes revisé todos estos supuestos, ¿verdad? Y entonces en mi demanda voy a pedirle al órgano jurisdiccional se trabe un embargo sobre los bienes del señor fulanito de tal. Y es más, aquí ya me previne más, compañeros. Y para que no me venga con que no es suyo, ¿qué creen? En mi demanda voy a agregar el título de propiedad, si lo tengo, o si no, la constancia del registro público donde dice que la propiedad es de Fernando Gamboa. Se acabó. ¿Sale? Para que rato no me diga, no, es que no es mío. Aquí está, señor, que dice que es propietario usted. ¿Vamos bien? Si hice bien mi chamba, no tiene de dónde moverse, ¿eh? Le voy a pegar con todo. ¿Entendemos eso? ¿Sale? Muy bien. El órgano jurisdiccional sobre ese auto va a admitir, prevenir o en su caso, desechar. Si admite en el auto de admisión, se va a ordenar el emplazamiento y ya hablamos del auto exequendo. ¿Quedó claro qué es el auto exequendo, abogados? ¿Vamos bien? Ok. Llegamos a la fase probatoria, ofrecimiento, admisión, prevención y en su caso desahogo de pruebas, ¿vale? Acuérdense, ya presentó su demanda el actor. Con el emplazamiento y el auto exequendo, el demandado va a dar contestación a la demanda. Las partes ofrecen pruebas, ¿sale? Se admiten y son materia de desahogo. En esta fase decisoria se va a emitir una sentencia que va a resolver el fondo de la litis planteada. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? Sí. Ok. Llegamos a la fase impugnativa. Vamos a presentar los medios ordinarios de impugnación. Recuerden, la apelación, ¿sale? La queja, la revisión, ¿sale? La reclamación. Ok. De todo esto, mis queridos amigos, bueno, llegamos a la fase ejecutiva. Ahí va. En esta fase ejecutiva, vamos a hacer cumplir la sentencia que ha quedado firme. Sobre todos esos bienes, materia del embargo, vamos a actualizar
el valor de los mismos. ¿Sale? El avalúo no tendrá que tener tiene que tener por lo menos haber sido dictado dentro de los últimos 6 meses. Muy bien. Ok. Se hace la convocatoria en el caso de que se proceda al remate y se lleva a cabo la audiencia de remate. ¿Sobre qué vamos a rematar, compañeros? Los bienes que fueron materia del auto exequendo. ¿Está claro, compañeros? Si nosotros cumplimos con la sentencia, pagamos la suerte principal y los accesorios, vamos a recuperar los bienes materia del embargo. Si no lo pagamos, entonces ahora sí, ¿a qué procedemos, compañeros? A rematar dichos bienes. Y de la venta de esos bienes, pues vamos a verificar el cumplimiento de la suerte principal. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Dudas en relación a juicio ejecutivo? ¿Sí quedó claro cómo se fue desarrollando? ¿Sale? ¿Cuál es la ventaja que yo le veo a este juicio ejecutivo sobre el ordinario? Esta es la bendita ventaja, porque yo embargo desde un principio, antes del emplazamiento. Y en un juicio ordinario, ¿saben hasta dónde vendría el embargo? Hasta aquí, hasta la ejecución. ¿Entendemos esto, compañeros? Ya por lo mientras en el ejecutivo, yo ya garanticé el cumplimiento de la obligación. Yo ya garanticé de que de alguna manera voy a cobrar si la resolución fuera favorable a mis intereses, ¿verdad? ¿Se entiende? Porque entonces ya vamos a poner a remate los bienes y ahora sí, allí es donde yo voy a verificar que esta sentencia se cumpla. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones, compañeros? ¿Está claro? Es Muy como bien. ya ir directo, ¿no, profesor? En el ejecutivo ya es ir directo y me ahorro todos aquellos pasos. Y en ese, como usted bien dice, aquí hago el embargo antes del emplazamiento. Sí, o sea, esa es una gran ventaja, ¿verdad? Ajá. Bastante, pero por supuesto que tiene que ver con la fuerza del documento que tiene aparejada ejecución. Eso es lo importante en este tipo de juicios. Muy bien. Ok, bueno, vamos a concluir este tema, compañeros, con la siguiente retroalimentación. Empezamos. Muy bien, estimados amigos. Bueno, pues vamos a desarrollar un poco lo que hemos visto en esta unidad. Y a grosso modo, mis queridos amigos, hablamos del juicio ordinario y del juicio ejecutivo. Recordar, por favor, cuáles son las fases que tiene el juicio ordinario. Tenemos una fase que vamos a denominar, mis queridos amigos, expositiva, ¿sale? Tenemos una fase que vamos a denominar de depuración, ¿sale? De conciliación y excepciones procesales, ¿ok? Tenemos una tercera fase que va a ser la probatoria, una cuarta que va a ser la conclusiva, ¿sale? Hablamos, por ejemplo, de la fase resolutiva y concluimos, mis queridos amigos, con la fase ejecutiva.
Sobre todo esto, destacábamos que en la fase expositiva, lo que vamos a tener, mis queridos amigos, aquí es la presentación de la demanda, ¿sale? El emplazamiento que realiza el señor juez, la contestación por parte del demandado y puede presentar una reconvención, que sería una pretensión en contra de los intereses del actor. Lo conocemos con el nombre de contrademanda. ¿Vamos bien? Lo que va a ocurrir en esta fase de depuración, conciliación y excepciones procesales, lo primero es de que su señoría nos va a invitar a que lleguemos a un acuerdo, ¿sale? A través de un medio alterno de solución de controversias. Si no llegáramos a una solución por esa vía, vamos a continuar con el proceso y vamos a hacer una depuración de la presentación de la demanda, de la contestación, de las pruebas que se ofrecen, para que solamente lo más importante pase a juicio. Y vamos a resolver las excepciones procesales que las partes presentan. Por ejemplo, hablábamos de incompetencia, de falta de personalidad, litispendencia, conexidad de la causa, ¿sale? Cosa juzgada, etcétera, etcétera. Antes de continuar, resolvemos las excepciones que presenten las partes. Continuamos con la fase probatoria, con el tema de la presentación de las pruebas. Las vamos a ofrecer, van a ser materias de admisión y en su caso las vamos a preparar para su desahogo. Esto va a ocurrir aquí en la etapa conclusiva. En esta etapa conclusiva, mis queridos amigos, vamos a desahogar las pruebas, ¿ok? Y vamos a formular nuestros alegatos, ¿ok? Con esto cerramos instrucción y vamos a la etapa resolutiva, en donde el órgano jurisdiccional va a dictar una sentencia. Agotamos medios ordinarios y si la sentencia queda firme, lo que vamos a continuar con el tema de su cumplimiento. Estas son las fases que integran un juicio ordinario en materia mercantil. ¿Nos quedó claro? ¿Sí? Sí. Muy bien. En el juicio ejecutivo, la naturaleza de este va a ser distinta. Empezamos con que tiene fases como son la fase preliminar, ¿vale? Preliminar, la fase expositiva, ¿ok? La fase probatoria, ¿ok? Después tenemos la fase decisoria, la impugnativa y la ejecución. Acuérdense la fase preliminar. En este punto, dentro de la fase preliminar, son, acuérdense, los medios preparatorios a juicio, ¿sale? Yo me voy preparando para llevar esta controversia a un juicio.
así como el tema de las medidas cautelares. Muy bien. Todavía no he presentado mi demanda. Ahora sí, la voy a presentar. Acuérdense que mi demanda se va a soportar en un documento que tenga aparejada ejecución. ¿Está claro hasta aquí, compañeros? Documento que tenga aparejada ejecución. Sí. Muy bien. Vamos a solicitarle al órgano jurisdiccional, si en caso de que mi demanda sea admitida, el desarrollo de la diligencia del auto exequendo, en la cual vamos a pedirle se trabe un embargo precautorio sobre los bienes del demandado. Ok, vamos bien. Y entonces en este supuesto también se emplace al juicio al demandado. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. De todo esto, compañeros, el demandado podrá dar contestación a la demanda presentada por la parte autora. Lo más importante aquí que vale la pena destacar es el tema del auto exequendo que revisamos con antelación. Muy bien. La fase probatoria tendrá lo que toda fase probatoria tiene: el ofrecimiento, la admisión y el desahogo de las pruebas. ¿Ok? Desahogo. Muy bien. En la parte decisoria, el órgano jurisdiccional va a emitir una sentencia. ¿Ok? Sentencia que puede ser objeto de un medio ordinario de impugnación, como es la apelación. ¿Ok? Si la sentencia ya ha quedado firme, lo que nos queda es la ejecución. Muy bien. Si no cumple con su obligación el deudor sobre esta sentencia, vamos a proceder a la cuestión que mencionábamos: presentación del avalúo para verificar el valor de los bienes. Vamos a hacer una convocatoria, ¿sale? En la cual vamos a convocar a postores para que comparezcan al remate de los bienes y se lleve a cabo el remate. De la venta de estos bienes se va a cumplir la sentencia, ¿sale? Y los intereses que se hubiesen fijado en relación a esta resolución que se ha emitido. Este es el desarrollo del juicio ejecutivo. ¿Comentarios, dudas sobre el juicio ordinario y el juicio ejecutivo? ¿Está clarísimo? ¿Sí? Muy bien. Bien. Vamos a...